Cordial saludo. La siguiente exposición corresponde a la actividad de la semana 1. De los estudiantes Ana María Agudelo Vitrago y Ana Marcela Patiño, para el docente Víctor Hernando Macías Ramírez, materia Empresario Colombiano, Universidad de Manizales. La primera pregunta. Define y explique con ejemplos de la vida real las funciones empresariales y las consecuencias positivas o negativas para el país. La función productiva se define como todas las que contribuyen con mayor o menor intensidad al desarrollo económico. Esto es al aumento de la productividad de los recursos, de la renta del per cápita y en general al desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de un país. La contribución de esta función empresarial varía de acuerdo a la sociedad donde se esté desarrollando las actividades y a los nuevos modelos de negocios globalizados, los cuales traen a colación pues, temas como la innovación y la calidad. Un ejemplo en Colombia es Carlos Ardila Lule. Es un empresario industrial, fundador y promotor de la organización Ardila Lule, que conglomera grandes empresas colombianas como lo son RCN Televisión, RCN Radio y la marca de gaseosas Postobón, además de que es dueño del equipo de fútbol Atlético Nacional. Además tiene acciones en Coltejero. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de este empresario para Colombia? Es uno de los empresarios más reconocidos del país. Maneja los hilos de al menos medio centenar de empresas de los sectores de bebidas, medios de comunicación, financiero, agroindustrial, textilero y automotor, que generan unos 40.000 puestos de trabajo, aportando a disminuir el desempleo en el país, siendo muy innovador y aportando calidad de servicio en los productos y servicios que ofrece. Aporta también a la economía del país, pues sus empresas tienen una alta demanda, la venta de productos Postobón son muy consumidos en toda Colombia. Carlos Ardila Lule se ha destacado por ser un empresario emprendedor, activo, líder y ejemplo a seguir por los empresarios colombianos. Es uno de los mayores empleadores de Colombia. En la función improductiva, aquellas que buscan la obtención de beneficios, rentas o ventajas económicas en el ámbito de la regulación y de la redistribución de la renta que realiza el Estado o en los vacíos que deja la ley o incluso en la transgresión de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que estas actividades disminuyen el incremento de la productividad, debilitando el desarrollo económico de los países. Como ejemplo de estas actividades tenemos la concesión de monopolios, aranceles, extensiones fiscales, la corrupción que reduce el poder del Estado para atender a las necesidades, esta última que es muy vista en Colombia. Un ejemplo de ello, Saludco, una EPS que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó pues la toma de posición inmediata de los bienes y haberes de esta EPS y que a su indebido manejo de los recursos públicos por la construcción de clínicas y hospitales mediante desviación de 1.05 billones de pesos. Otras de las razones que desató la polémica es el caso irregular de las bonificaciones a los directivos por 6.000 millones de pesos, de los cuales todos fueron al bolsillo de su presidente, que es Carlos Palacino. ¿Cuáles son las consecuencias negativas para el país? Que el sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los servicios de la EPS era exagerado. La confusión de los recursos de medicina prepagada con los que integran el plan obligatorio de salud en beneficio de los privados. La falta de pago de los servicios de salud a los proveedores que se registra como una utilidad. El traslado de aproximadamente 4.500.000 pacientes a Café Salud. Ya seguimos con la función destructiva. Esta relaciona con las externalidades negativas y el mal uso de los recursos. Por ejemplo, son aquellas empresas químicas que aunque han generado desarrollo económico en la mayoría de los países donde se encuentran, no se puede pasar por alto la destrucción de recursos y elementos importantes del medio ambiente.
La consecuencia lógica de esto es que en los países donde los derechos de propiedad estén mejor definidos pueden disminuirse los efectos destructivos de las actividades empresariales, que en aquellos países no están definidos. Las consecuencias que esto trae, según un estudio hecho por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales, que es el INDARENA, el impacto ambiental que causa la explotación minera es grande. Las transformaciones que causan al medio ambiente inciden en los recursos hídricos, geológicos, biológicos, atmosféricos y socioeconómicos. Algunas de esas consecuencias son prevenibles, pero otras irremediablemente no pueden evitarse. ¿De qué estamos hablando? De las empresas mineras de Colombia, en este caso la Gran Colombia Gold, que nació por la compra que hizo el gobierno de Uribe a mineros antioqueños, y una empresa que se ha nacionalizado por que le pagaron 25 millones de dólares, y el capital es canadiense, y los dos accionistas mayoristas son Cefarino Locano y Miguel de la Campa, los mismos del grupo Pacific Rubiales, y desde ese entonces la presidente es la ex canciller María Consuelo Araújo, propietarios de 111 títulos mineros y que operan en Segovia, Antioquia y Marmato Caldas, donde se realizan operaciones a cielo abierto y conviven con una antigua minería artesanal. Otra consecuencia va en el recurso hídrico. La minería a cielo abierto, por ejemplo, causa contaminación de los cuerpos de agua por residuos sólidos y vertientes domésticas e industriales relacionados con la actividad minera. En consecuencia, el contenido de los sedimentos causa desviación de los ríos, que generan inundaciones, transformación del paisaje y pérdida de los cultivos. Ya la segunda pregunta nos dice: ¿la libertad es fundamental para el proceso del desarrollo según dos razones distintas? Explique cada una de ellas. Las libertades humanas. Teniendo en cuenta que la libertad le permite al ser humano actuar conforme a su propia decisión, sin ser obligado a nada, y por medio de la cual resalta características como la autodeterminación y la capacidad de elección, existen diferentes medios mediante los cuales los seres humanos pueden disfrutar de su libertad, tales como el crecimiento nacional bruto, el aumento de las rentas personales, la industrialización, los avances tecnológicos y la modernización social. Pero al contrario a esto, existen factores que a su vez condicionan la libertad de los seres humanos, entre los cuales se encuentran las capacidades intelectuales, la convivencia con los demás, la voluntad, entre otros. Estas libertades humanas es importante destacar que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, existen unas libertades fundamentales. ¿Cuáles son? El derecho a la libertad de pensamiento y religión, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de unión y asociación, el derecho a participar en el gobierno. Las visiones de desarrollo de una nación. Actualmente, uno de los retos más importantes que afrontan las naciones es la desigualdad social. ¿Por qué? En especial la que presenta América Latina, en cuanto a la distribución de recursos y oportunidades. Además de esto, se debe resaltar que es de suma importancia el papel que juegan los gobernantes para la contribución del desarrollo de una nación. Como tercera pregunta nos dice: ¿el desarrollo es un fin o un medio? Ilustre su respuesta con un ejemplo. Para nosotros es un medio por el cual las empresas aportan a la productividad en el país, pues están estables en el mercado, surgen de manera significativa, toman buenas decisiones, favorecen el funcionamiento de la nación. Un ejemplo de ello es la región Caribe, que está creciendo y abanderando proyectos, donde que genera espacios, herramientas, oportunidades de negocio de educación, ampliando canales comerciales y que la convierten en una promesa económica a mediano plazo. Para que el desarrollo económico de un país esté estable, el empresario en Colombia pues va ligado al desarrollo económico y al funcionamiento de las instituciones, debido a que se deriva
de ellos, de los empresarios, que colocan en funcionamiento sus organizaciones siendo personas dueñas de los factores productivos como son la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, el conocimiento, las mercancías, y ellos ¿qué hacen? Asumen riesgos para invertirlos con el fin de obtener ¿qué? Beneficios a partir de la comercialización, ya sea de un producto o un servicio. La pregunta cuarta: ¿cómo influye el Estado en el desarrollo económico? Influye directamente en la economía del país, pues es quien puede frenar o por el contrario dar vía libre al comercio del país, dado pues que es quien establece relaciones comerciales internas y externas, como por ejemplo los tratados de libre comercio, que son esenciales para las industrias, que es un sector, por ejemplo, en Colombia, de importancia para el desarrollo económico. Es por esto pues que el Estado debe realizar su política teniendo en cuenta que sus decisiones pueden afectar, beneficiar o incentivar a que las funciones empresariales estén orientadas a actividades realmente productivas y que no desperdicie en acciones improductivas. La quinta pregunta nos dice: explica en un cuadro la evolución del concepto de empresario colombiano. Aquí observamos un cuadro donde está desde sus inicios en 1850 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que el concepto de empresario ha sufrido grandes modificaciones desde la época del mercantilismo capitalista hasta la actualidad. Ese pasó de ser quien tomaba las decisiones de la empresa a una figura mucho más compleja. Entonces, ¿qué rescatamos de este cuadro? Que es importante destacar que los orígenes y formación del empresario colombiano se dan en 3 regiones colombianas. ¿Cuáles son? En Antioquia, la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca, procedido por el examen del desarrollo de la industria empresarial como campo académico en Colombia, y que la presentación es desde un esquema analítico para estudiar empresarios. Entonces, el empresario juega un papel importante en las actividades económicas del país, pues es de suma importancia, ya que es la base a que ellas pueden contribuir de forma positiva o negativa en el desarrollo económico de la nación. La pregunta sexta: resumen de los 2 artículos de las lecturas complementarias. El primer artículo nos habla de una historia muy bonita sobre Arturo Calle, que es un empresario colombiano que su fama como vendedor de frutas, hortalizas y flores creció a tal punto que pronto sus vecinos requirieron de sus habilidades para que les ayudara a comercializar también sus productos. Desde ese momento, su pasión por los negocios y el deseo de involucrarse en varios sectores de la economía fue creciendo con el tiempo. Así, solo tenga el bachillerato, es uno de los empresarios más famosos que tiene Colombia. Él recuerda que alguna vez le preguntaron en una conferencia que cuál era la otra opción si el negocio de confecciones no le hubiera dado. Entonces él opinaba que era una cadena de comidas rápidas con puntos pequeños. Y dicen que si aún cree que puede ser un buen negocio, le preguntan. Él dice que el otro día estuvo conversando con sus hijos y que les planteó la idea de montar ese negocio, pero entonces ya le dijeron que ellos tenían muchos desarrollos para hacer en la empresa y no podían distraerse. Arturo Calle recuerda que en su época de estudiante pues solía faltar a las clases por irse a cuanta feria ganadera se realizara en su natal ciudad. Luego debía ingeniárselas para conseguir una excusa de por qué faltó al colegio para que no lo sancionaran. La empresa le pertenece a los hijos, pero él dice que el corazón le pertenece a la empresa. Dice que él se define como una persona demasiado sencilla y simple, que no se complica para nada, que así como se ve elegante, no tiene problema en sentarse en un andén
a comer un chicharrón con cualquier persona. Entonces, ¿qué nos enseña este empresario? Que surgió desde muy niño, es un ejemplo de superación y constancia, que a pesar de sus años aún sigue aportando a su organización, uno de los empresarios más famosos de Colombia y que se destaca por aportar también a la economía del país. El otro resumen es de la lectura de Empresario Emprendedor. Aquí el principal obstáculo para el crecimiento de las empresas en Colombia son la falta de capital y de trabajo para la producción. Esto dice la lectura. La dificultad para acceder a mercados, la baja gestión comercial estratégica y la falta de reconocimiento y de posicionamiento de sus marcas. Por todo esto que la Fundación para el Progreso de Antioquia diseñó en 2007 el proyecto de voluntario empresarial para el emprendimiento. Esto tiene que ver con personas voluntarias que donan su tiempo para asesorar y guiar el desarrollo de ideas de negocios, de personas que tienen ideas y que quieren llevarlas a cabo, pero no tienen como una guía para hacerlo. Entonces, estos voluntarios regalan su tiempo para que esas ideas no se queden plasmadas solo en un papel, sino que surjan y si son buenas, pues puedan salir adelante y algún día llegar a la exportación. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a esta iniciativa, una red de reconocidos ejecutivos pertenecientes a empresas bandera de la región pone su experiencia y conocimiento al servicio de las nuevas compañías. Y asimismo, pues cuentan con la posibilidad de hacer contactos con posibles inversionistas y de formular actividades comerciales bajo un prisma estratégico. Es un servicio sin costo alguno, que ojalá en Colombia la gente se diera cuenta de esta fundación y de verdad que aprovecharían para que fueran y llevaran sus proyectos de emprendimiento. Entonces, de esta forma, el proyecto busca aumentar sistemáticamente el número y la calidad de nuevos emprendimientos, al igual que de los jóvenes empresarios en sectores dinámicos de la economía. Para el efecto, pues colabora con los emprendimientos de alto potencial y los apoyan en la evaluación de negocios durante la definición de temas estratégicos y a la hora de evaluar las decisiones de la puesta en marcha y de las primeras acciones comerciales. Aquí ya damos por terminado la exposición. Agregamos la bibliografía. Muchas gracias y que estén muy bien.